Bueno, hermanos, esta que hablamos fue de la ira de Dios. No, eso fue el mar. Ok, vamos a hablar hoy, vamos a continuar con la serie 4 columnas de la vida espiritual. El primer tema que tratamos el domingo pasado fue que la palabra, la suficiencia de las escrituras, ¿verdad? Que la palabra es suficiente para evangelizar, suficiente para convertir el alma del corazón de la persona impía. ¿De acuerdo? Hoy vamos a tocar el segundo tema de esta serie de 4 temas que serán la suficiencia de la palabra. Hoy abordaremos la oración. No creo que la podamos abordar toda en un solo tema de la oración, porque en esto es muy extenso, pero aún así trataremos el tercer tema. Se llama sobre el servicio, sobre el compromiso con Dios. Y la cuarta columna que miraremos será la mayordomía. Yo sé que hay aspectos de la mayordomía que algunos no manejamos, no estamos en la misma página. Algunos creen una cosa, otros creen otra. Tampoco quiero decirles que porque yo les diga esto, solo porque yo lo dije, sino que lo estudien, lo analicen a la luz de la palabra, sean objetivos en todo lo que se enseña, y como los hermanos de Berea, tomar nota y ver si lo que se está aprendiendo es algo que es bíblico y no es solamente enseñanza o fábulas humanas. Amén. Bueno, vamos a ver, el tema de hoy es la oración. Mucho se habla de la oración. La verdad que en una iglesia que usted no escuche un tema de oración, lo primero que tiene que hacer usted es irse. Una iglesia que no ora es una iglesia que está muerta. Una iglesia que no ora es una iglesia que nunca va a poder tener una dirección clara hacia dónde va. Nunca conoció a Dios. Ahora, si usted mira a través de la historia los grandes hombres de Dios, como vamos a hablar de el reformista Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, el señor Ravenhill, hombres que fueron de generaciones que crearon o formaron parte de esta élite, para mí, de hombres de Dios, que cambiaron y trastornaron las épocas. Estas personas, de repente, unos eran altos, otros eran más regordetes, otros se dejaban la barba, otros no. Tenían diferentes aspectos y cuestiones doctrinales en algunos casos, pero había algo que era ¿cómo se llama esto en matemáticas? Un teorema. Cuando tienen el mismo denominador común, factor común, ¿verdad? Tenían un factor común. Todos eran hombres de oración. Todos. No hubo uno que pudiera trascender a la historia sin oración. Y esto nos habla de algo muy importante, porque aunque dediquemos nuestra vida al servicio de Dios, y está bien que nos enfoquemos a servirle a Dios, es tan necesario. Yo una vez escuchaba al pastor Francisco decir algo que me gustó mucho. Decía él que orar tiene que ser como el respirar, tiene que ser algo natural. A veces nosotros entramos en una situación que cuando oramos nos embrecamos, ¿o no? A veces porque a veces nos da, esto es lo que me da la impresión a mí, nos da miedo de meter la de andar, o de decir una palabra que no está tan bien dicha, o a fin de que la gente pueda decir, mira que oro tranquilo, oro bien. Cuando nosotros nos equivocamos, si el hecho de que usted ora, o yo ore, yo no oro para ustedes. Si yo oro para ustedes, ya vamos a ver más adelante, voy mal. La oración, ¿qué es la oración? Vamos a definir primero, ¿qué es la oración? Pastor, yo he escuchado que oración es hablar con Dios, Es tan sencillo como eso. Otra cosa que decía el pastor, que el problema de todos los cristianos es que queremos tener el poder de Pedro, dice que sanaba a los enfermos, la sombra, pero para llegar a eso tenemos que convertirnos en oración, dice, orar a todo tiempo y a tiempo. Si estás en el trabajo, si vas manejando, tenés que ir hablando con Dios, dice,
para que esa unción llegue y esté presente en tu vida. La oración, como decía el hermano, ¿verdad? Y es cierto, la oración es hablar con Dios. No le dé tantas vueltas al asunto. Eso es hablar con Dios. Es tener una plática con nuestro Creador. Ahora, todos tenemos que rendirnos ante esta realidad que les voy a decir, que estoy seguro que todos la conocen en su corazón, o alguna vez han cuestionado o se han preguntado esto. Pero la realidad a la que tenemos que rendirnos es que la carne no quiere que ores. La carne no quiere que oremos. Yo les he contado como muchas veces cuando me toca orar en la madrugada, la forma graciosa, ¿verdad?, en la que yo me tengo que rodar y caer en el suelo porque no me levanto. No me levanto. Yo no recuerdo, o sea, me cuesta, sería muy hipócrita decir, oh, si yo me levanto todos los días con aquel fuego y aquel tiempo de oración no, la carne siempre va a aborrecer lo que es del espíritu. Dice que los deseos de la carne no son los deseos del espíritu, ni los deseos del espíritu son los de la carne. Eso dice la Biblia. Y estas dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queramos. En otras palabras, para que no vivamos un cristianismo a mi manera, a la nuestra, a la humana, a la acomodada. Por eso cuando Cristo dijo, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y síganme. Ok, niéguese a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros cuando hace frío, la cama tiene miren, la cama puede costar, póngale 3,000 empiras. La colcha, usted se pone, póngale 500, una buena colcha. Pero cuando hace frío, esa cama para usted y esa colcha tienen un valor incalculable. ¿Por qué? Porque para usted es representativo de comodidad, ¿verdad? Usted puede ser que esta silla diga, esta silla solo costó, las últimas costaron 135, creo, por ahí, 130, no me acuerdo. Usted es una silla sencilla. Pero cuando usted no tiene dónde sentarse, eso es algo sumamente importante porque usted lo necesita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos en el Evangelio, tenemos que entender que la oración se tiene que convertir, es bíblicamente una necesidad para todo creyente. Y eso nos va a llevar al primer versículo que vamos a leer en esta mañana. Mateo capítulo 26, 41. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Mateo 26, 41. Versículo importante. 26:41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amado Padre, en esta mañana queremos pedirte que esta palabra, de aquí en adelante, oh Dios, este mensaje va a ser un mensaje que toque nuestros corazones, que nos abras el entendimiento y que nos ayude, Señor, a poner por obra, a ser confrontados con nuestro pecado para poder cambiar, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a vivirla y a ser verdadero testimonio de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos en esta mañana, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que podamos entender hoy cuál es el buen tesoro que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos, Mateo 26, 41 dice: velad y orad. Gracias, Carlos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. ¿Cuántos a veces nos acostamos diciendo: mañana a las 4 me levanto? Mañana me levanto a las 4. Anoche le estaba diciendo que en varias ocasiones en la madrugada he sentido esa necesidad de que mi alma va para orar. Pero Qué rico estar con mi alma. no, y que me da miedo. No solo hay que estar en la cama. Sí, pero me pongo un montón de peros.
Es que la humanidad nuestra no va a querer. Miren, en ese momento de la oración, ese momento, usted puede estar tranquilo, se levanta tranquilo, usted dice, voy a orar. En ese momento se le viene que tiene que apagar la luz, se le viene que tiene que apagar el agua, el cable, que tiene que hacer el desayuno, que tiene que arreglar a los niños. En ese momento se le vienen todas las preocupaciones y todos los afanes del día. ¿A cuántos le ha pasado esto? ¿Cuántos de ustedes son humanos todavía? Así pasa. Qué lástima, pero así es. Ahora, Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que mientras andemos en esta carne, vamos a estar sujetos a cansancio, ¿verdad? Nos va a pegar pereza. Si nos acostamos muy tarde, olvídense, o sea, nos va a costar levantarnos temprano con facilidad. Yo me asombro cómo el cuerpo se va, para mí, deteriorando, ¿va? Porque yo recuerdo que todavía tenía como 26, 27 años, y yo me acostaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a las 5 estaba como nuevo, 3 horas, pero check. Ahora me acuesto a las 2 de la mañana, y llega Mirna y escucha los tamales cuando llega, yo estaba viendo tamales hoy, porque estoy, pero hule. Ahora ya estoy preocupado porque vamos a empezar las clases, ¿verdad? Yo le digo a los niños, tienes que acostarse temprano, ¿verdad? Ellos me dicen, yo te voy a levantar a ti, más bien me dicen, cuando quieres levantarte temprano, levanta. Ahora, la carne no quiere que oremos, no quiere porque no le conviene. El Espíritu desea que nosotros oremos, pero muchas veces no oramos porque no nos gusta. No nos gusta. Hay aspectos cuando el cuerpo te canse, ¿cómo se dice? Te manipule porque de repente estás adolorido, te duele el cuerpo. Todavía eso es más entendible. Pero hay veces que nosotros tenemos el tiempo, pero no lo tomamos. No hay la voluntad. No hay una voluntad. Te voy a hacer este ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos y pasamos 10, 15, 20, hasta media hora acostados sin levantarnos? Estamos ahí solo recostados. Estamos tranquilos. Yo ahí tengo ese problema, porque yo trato que me despierto, me levanto. Y el problema está que cuando nosotros venimos y nos queremos levantar, en el momento que nos levantamos y decidimos orar, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan que ya no queremos. Ahora bien, muchas veces también nos pasa de que decimos nosotros, con que no ore hoy, no pasa nada. Mañana me pongo. Ahí sí, así pasamos. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Ha probado usted un día no comer? Todo un día. Pero voluntariamente. Porque hay veces que nosotros nos toca no comer porque nos toca. Voluntariamente, ok. Y cuando llega el otro día, ¿cómo se siente? ¿Con más fuerza? Y si al otro día solo agarra una tortilla con mantequilla y le tocó ir a trabajar, yo creo que Carlos por eso le gusta comer bastante, porque ahorita está en carpintería y está poniendo muñecos, dice. Está haciendo ejercicio ahí, ¿verdad? Pero yo lo miro a Carlos pasar hasta las 6, ya va el hermano Carlos, va. Un paso cansino. ¿Para dónde va? Yo digo que voy para la casa. Va por la pantera roja. Va por inercia, como viene de bajada, ¿verdad? Pero es normal, el cansancio nos agobia a todos. Ahora yo le dije a Carlos, pero Carlos, vamos a orar una media hora. O sea, él puede querer, pero su cuerpo, si cierra los ojos, me duerme, ¿verdad? A veces nos pasa. Ahora, la vez pasada, permiso, me dice antes, vamos a jugar básquet. Yo salía a las 6 de día, a la casa de las 7 de jugar, ve de trabajar. Y me llaman, vamos a jugar básquet. Pues me dije, vamos un ratito. Yo estuve en tensión, yo puse en el carro de mi viejo, me puse los tenis, llegué a la cancha, cuando me senté, ahí me quedé. No voy a jugar. Ahora, veamos por qué debemos de hacerlo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Por qué tenemos que orar? Miren, todos hemos pecado en esto, todos fallamos en esto. 1
Tesalonicenses 5:17, un versículo muy conocido. Ahora, primeramente tenemos que hacerlo, primeramente tenemos que orar, porque Dios nos lo manda, nos lo ordena. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, es un versículo corto, posiblemente el segundo más corto de toda la Biblia. Dice, orar sin cesar. Perdón, orar sin cesar. Miren, a veces estamos en el día y venimos nosotros y no nos acordamos de Dios en ningún momento. A veces pasamos desapercibido los favores que Dios trae a nuestra vida a diario. Le voy a dar un ejemplo. Nos levantamos y a veces parecemos como animalitos de granja, como el cerdito que se levanta y solo comer dice y no dice gracias. Vamos, nos sirven el café, nos dan el desayuno y no nos acordamos de decir por lo menos gracias, Señor, por este alimento, porque sé que hay muchas personas que no tienen comida, pero a ti te ha placido dar. ¿Cuántos oran aquí antes de comer? Levante la mano, a levantar, no a levantar. Bueno, tenemos que hacer de esto una actitud, no religiosa, no un hábito religioso, sino un momento de gozo con Dios, de conversar con Dios. Gracias a Dios por estos frijolitos, gracias por este huevito, gracias por este pollito, qué sé yo, lo que le dé el Señor, gracias por este café. ¿Por qué? Porque hay otras personas que se acuestan con hambre, se levantan con hambre y pasan el día con hambre. Ahora, si usted tiene un negocio, gracias, Señor, por cada cliente que ha venido, por lo que vas a enviar. Gracias, Señor, porque tu bendición no nos abandona. Todos los días hay muchas cosas por qué agradecerle a Dios. Cuando decimos orar sin cesar, entendamos que la oración como plática, como conversación, no le enfoquemos solo a pedir. Nosotros muchas veces oramos, pero solo pidiendo. Con el yoyo, solo dame, quiero, ocupo. Y no venimos delante de Dios dándole gracias. Casi solo, Señor, tengo hambre, dame esto, dame lo otro, tengo que pagar esta deuda, dame esto, dame lo otro. Mira que mi Señor está enojada, ayúdala, Señor, dame paz con ella, y solo dame. Y casi nunca tomamos el tiempo y dile gracias. Cambie la oración, por ejemplo. Yo recuerdo que tenía una señora en la iglesia que yo conocía cuando yo me congregaba en Costa Rica, que un día, miren, ese día yo aprendí mucho. Estaba ella amartillando, y viene y ¡pah! Se dio con el martillo, y era una mujer muy madura en la fe, y se pegó en el dedo, ¿verdad? Y dice, ¡ay, gracias, Señor, porque no me lo arranqué! Y yo pensé que iba a decir, ¡ay, me duele o algo! Pero lo de ella fue una actitud que a mí me sorprendió, porque usted se lleva al extremo, usted sabe lo que es hasta que lo llevan en cuestiones serias, ¿no? Por ejemplo, hable de política, dijo Carlos. De religión. Hable de religión. De fútbol. ¿Y de qué era el otro? Eran 4, no recuerdo cuál fue la que Carlos me decía, que me puso otra vez. Pero en esos momentos sabemos qué es lo que hay en nosotros. En momentos de adversidad, imaginen machucarse, cualquiera, se lamenta. Algún otro más blasfemo y empieza a decir un montón de burradas. Pero ese día aprendí yo, caramba, le da gracias a Dios hasta en las cosas adversas. Y eso es algo que tenemos que entender aún por las pruebas. Gracias, Dios, porque en esta prueba tú me estás moldeando. Decía el hermano Miguel Ángel el otro día, a veces venimos y le pedimos, Dios, dame esto, dame lo otro, y tal vez Dios lo que está haciendo es moldeando nuestro corazón para después darnos la bendición. Amén. Otra cosa, que la oración formará en ti la confianza en el día de la prueba. Hebreos 4:16. ¿Cuántos aquí somos probados o tenemos pruebas en nuestra vida? Okay. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues
confiadamente el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué linda esa promesa, ¿no? Hebreo, pastor. 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, cuando usted tiene acceso a alguien importante, vamos a hablar en el aspecto secular. Si alguno aquí es amigo personal del presidente, ¿verdad? Digamos, Dios o lo dio. Amigo el perro, dijo. Pero digamos, no nos vamos muy arriba, vamos a hablar de la esto calle. se maneja mucho, Amigo de la la gente calle. del tráfico, vamos a manejarlo, el teniente, no sé cómo le llaman, al jefe de tránsito, usted viene y anda en una motocicleta y dice, voy a llevar a mi esposa a la fábrica, pero solo ando un casco, ¿verdad? Tiene que llevarla. Entonces dice, no, mira, no te quiero llevar, porque es que si te llevo me van a multar. Entonces viene él y dice, no, pues ya voy tarde. Como dicen que la necesidad nos hace herejes, ¿verdad? Lo lleva a la fábrica, a la esposa. Aparece uno del tránsito y le dice, vení para acá. La acompañante anda sin casco. ¿Cuánto es la multa? ¿Cuánto es la multa? La multa no sé, pero lo que le queda por día, la mordida son 300. Son 600, entonces. Por ahí como 600 lempiras, ¿verdad? Ahora, si esta persona es amigo personal del tráfico, ¿verdad? Estamos hablando de gente impía. Porque un cristiano no puede hacer esto. Llama al jefe y le dice, mira, fíjate que yo tuve que ir a dejar a mi esposa y empieza a darle toda la historia. ¿Y a qué le puede decir? ¿Qué le va a decir a aquel? No te preocupes, págame el otro, págame el. Mira, te habla fulanito de tal, cheque. ¿Verdad? Eso pasa en el ambiente secular, un cristiano no puede hacer eso. Ya, que quede claro, un cristiano no puede hacer eso. En el ambiente secular la gente hace eso. Un cristiano no puede hacerlo. Pero, ¿qué le pasó? Hubo una relación personal con alguien de autoridad. Alguien que podía resolver el problema. Y lo resolvió. En nuestra vida espiritual, nosotros cuando tenemos una relación con nuestro Padre, sabemos que Él puede resolver nuestros problemas. Pastor, y si es cristiano, que está en el puesto, ¿En cuál puesto? en el mismo puesto de tránsito. Y si llega un hijo cristiano, No puede. a pedirle. Alba, yo le voy a explicar por qué. Alba, yo le estaba quitando de yo soy amigo de Estela del Tránsito, me llamó muy bien y ahí estamos a la iglesia. La vez pasada, hay cosas que no. Allá en la salida para la gasolinera, antes era doble vía. Y ahí no han puesto que es una sola vía. O sea, de Benedicto antes era doble vía. Por MIL. Por MIL, pero ahora es una sola vía. Entonces en la noche iba mi hijo a echar gasolina y para el tránsito le quitó la licencia. Creo que era doble vía. Mi hijo le dijo, pero aquí no hay algo que me muestre que es doble vía. Es que es una sola vía. Y siempre digo, no, pero la realidad es que dame la licencia. Entonces, Esther me llamó, no se preocupe hermano, aquí le tengo la licencia. Yo no pagué la multa, yo me devolví la licencia. Bueno, es que si no pagas, yo creo que no es malo. El problema es que lo he ofrecido un soborno. Porque a ver, los de tránsito, Bueno, no porque tenemos que respetar la ley. Si nos vamos a la realidad, había argumentos de los dos lados, porque si no habían marcado, es difícil que la gente dé cuenta. Hay ignorancia, pero el asunto es que si ya había sido, si el oficial viene y dice, ni modo, ahí no es culpa mía tampoco. A mí me exigen que acate la ley. No, es que le voy a explicar el problema. El problema es que mi hijo le digo, mira, me dice, aquí es doble vía y tenés que darme para que no, le voy a mejor hacerme. No, Cristo No, Pero ahí se discrepo también, porque yo estaba circunstancia en temas de claro. En el México no ha habido nadie, yo que he pagado la puerta, pero la ley es lo que hay que respetar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un policía representa la ley. Exacto. Pero si yo voy, por ejemplo, a mí me han dicho que es prohibido parquearse y no había ningún rótulo que dijera, no, pero es que esta calle es prohibido, pero ¿y dónde está el rótulo? Me levantaron un carro con la grúa y
Y me lo llevaron allá porque me había parado a un lugar y donde dice que es prohibido. No, es que todas estas zonas prohibidas. Pero la ley, si el policía vigila la ley, él debería hacer la gestión con la autoridad que corresponde para que haya un rótulo. Entonces yo creo que ahí la misma ley está violando la ley. Sí. En Estados Unidos Sí, bueno. se cumple, que es el símbolo, entonces es el símbolo de justicia, ¿verdad? Allá es 100%, si usted no hay un rótulo no le puede exigir. En Nicaragua, Le da la demanda. en Nicaragua le dicen los policías cuando usted va a entrar ahí. En Nicaragua es prohibido adelantar en línea continua, asiste en recta. Y ahí, si usted adelanta, la policía lo dobla. Y ahí entonces ya usted está sabido. Y dice, no, que mira que yo ando, no le pueden mandar. La ley es la ley. Ahora, lo que queremos ver, el punto que tenemos que resaltar acá es que cuando nos acercamos a Dios en conversación, en una relación íntima con Él, sabemos que tenemos acceso al Padre. Y quiero contarles una pequeña anécdota para que la entendamos. Había un niño que tenía 6 años y era la primera vez que se subía a un avión. Cuando está dentro del avión, el avión despega y hay una gran turbulencia. Y todo el mundo, con aquel nervio, ¿han visto ustedes que los aviones disparan una cosa que para la presión va? Cuando está el aire muy pesado. Y dice que estaba tanto el asunto así que cayeron las mascarillas y toda la gente entró en terror y todo el mundo nos vamos a morir y la turbulencia era bien fuerte y en eso y el niño estaba tranquilo. Entonces vino la hermosa y le dijo, ¿pero qué te pasa que no tienes miedo? Al niño de 6 años. Es que mi papá es el piloto. Él sabía, ¿verdad? ¿Quién era? Su papá. Era un buen piloto. Entonces nosotros en nuestra vida, a veces como hemos hablado, nosotros venimos y nos afanamos por todas las cosas. Y empezamos a ver problemas y empezamos a ver situaciones y empezamos a ver problemas y nos empezamos a hundir y empezamos a creernos las mentiras del diablo. Mira, vas a fracasar, mira, no te van a dar lo que ocupás, mira, tenés problemas aquí, problemas allá y bueno, son los problemas. Pero cuando aprendemos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que venir y decir, caramba, Dios, el creador de todo lo que existe, es mi papá y me ama. Soy su hijo. ¿Por qué no acudo a Él? Miren, a veces cuando uno va abriendo los ojos, yo digo que uno va abriendo los ojos y va entendiendo que a veces se afana por cada brutal, por cada burrada. Uno se afana, que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Calma, la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Tampoco es que vamos a hacer todo Dios, claro. Dios va a hacer su parte y nosotros haremos la nuestra. Nosotros trabajaremos haciendo lo que nos corresponde y Dios hará su parte. Pero usted no piense que porque usted le quiere ayudar a Dios, Dios le va a acelerar el proceso. No, señor. Dios no trabaja de esa manera. Otra cosa que la oración refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y quiero mostrarle un aspecto donde la oración le va a ayudar a usted grandemente para que usted pueda reflejar el carácter de Cristo delante de otras personas. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 6 versículo 28. Lucas capítulo 6 versículo 28. Dice Lucas 6, 28. Yo no tengo que dejar. Ahora tiene el pastor también. Lucas 6, 28 dice así: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿De acuerdo? Cuando nosotros en el mundo secular alguien nos hace mal, ¿qué decimos? Lucas 6, 28. Ojalá que te vaya como enfermo. Decía mi primo amado, ¿verdad? Tengo una libreta negra. Dice. En esa libreta negra tengo apuntado todo lo que necesito recordar. El nombre de las personas que me han hecho mal. Más tarde o más temprano me la voy a sacar, decía. ¿Ok? En el mundo, ¿va? En el mundo decimos ojo por ojo. No, yo decía, y yo era una persona, yo decía, el que a mí me da, me la paga.
Y cuando yo trabajaba con el Estado, alguien, el agrónomo que se ponía mal conmigo, la miraba tira, hermano. Y ese hombre iba a los lugares menos accesibles, donde tenía que caminar. Decía, yo pasaba, a ver, cuando era jefe tenía que mantenerme arriba, porque el que se apartaba me lo doblaba. La Biblia nos enseña que no debemos devolverle a la gente mal por mal. Romanos 12:21 nos dice que no se ha vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Debemos de amar a aquellos que nos odian. Debemos de bendecir a aquellos que nos maldicen. Por eso la Biblia dice, niégate a ti mismo. El sentido común te dice ojo por ojo. La Biblia te dice ama a tu prójimo. Otra cosa que la oración te ayudará a tener pasión por los perdidos. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38. A tener pasión por los perdidos, pasión por las almas. Marcos, ¿qué? 1, 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Estamos hablando de Cristo. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Gigi Ávila, en una prédica que escuchaba de él, decía que sin oración no hay evangelio. Muchas veces nosotros vamos a testificarle a otros y ni siquiera lo hemos presentado en oración, ni oramos. Entonces corremos el riesgo que nuestra palabra, la palabra que le damos a esta persona, caiga a orillas del camino. Tenemos que orar para que la gente sea propicia a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que orar para que cuando le demos un consejo pueda escuchar la voz de Dios y no la nuestra. Amén. Amén. Miren, una persona que no ora nunca tiene ganas de nada. Que vamos allá, ay, es que mira que le vamos a testificar a fulanito y fulanita. Ay, es que esa gente está perdiendo saliva ahí. Porque debías mirar la rosa de Guadalupe. Ahí sigue. Vamos a ir a Vamos mañana donde la Virgen. vamos a ir a la vida, ahí sí vamos. Mañana. Hay personas que nunca tienen tiempo para orar, pero sí tienen para otras cosas. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, si un cristiano está viendo novela, estamos mal. Tenemos que cambiar eso. Ya hablamos de eso. Hay que creer en Dios que nos va a encantar aquello que le haga falta. Y el fútbol. El fútbol también, por ejemplo. Miren, a mí me gusta ver fútbol. No mucho, gracias a Dios. Solo miro el partido del Barcelona. Ayer perdió. Y ayer perdió. Por eso cuando miran algo, no lo miro todo. Pero el problema es que se hacen adicciones. Yo recuerdo, ayer me decía mi primo, mire, ayer me decía mi primo que miráramos Sábado Gigante. Estaban viendo unos comediantes ahí. Pero yo le decía a él, que bueno, le digo yo, que ahora es preferir ver Sábado Gigante y no la lucha libre como antes. Porque no tengo cable. No tiene cables. Ahora, las personas cuando no oran son personas apagadas. Usted identifica a una persona cómo anda con solo verla. Hay gente que dice, soy fuego, ando fuego, ando y aquí, estoy allá, y uno dice, no, hay un discernimiento que Dios le da a aquella persona cuando ora. Ahora, ¿cuál es la mejor hora para orar? Todos tenemos la respuesta más clara. ¿Por qué en la madrugada? Cristo mismo. ¿Por qué? En la noche cuando todo el mundo está corriendo para tapar, Miren, yo normalmente me acuesto tarde. Por eso creo que los catamares no están en la mañana,
¿verdad? Por eso está en la mañana, porque como es esta tarde, El de los amarras tarde. ¿Qué pasa? en la mañana está hirviendo. En la noche, como dice el hermano, también uno puede orar. Hay un silencio, no tanto silencio. En la mañana, en la madrugada, que es la hora más propicia según la Biblia. Quiero que vayamos a este mismo versículo que acabamos de leer de Marcos 1:35. Cristo oraba muy de mañana, oraba muy oscuro antes de que el sol saliera. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo un día escribía que en la madrugada hay menos tráfico, su oración va derechita, porque casi nadie está orando. La mayoría de cristianos promedio no se levantan en la madrugada a orar. Sí, ¿por qué? Porque la carne es débil. El espíritu puede querer a las 4, a las 3, a la hora que me levante, pero el cuerpo dice otra cosa. Pero nosotros por eso estábamos a las 4 de la mañana, estábamos a las 3 y media, estábamos allá. Yo creo que está más concurrido el tráfico en la mañana. En el día no hay mucho tráfico, porque tú no andas ocupado de sus quehaceres. Sí, lo que pasa es que la mayoría de cristianos no se toman el tiempo para orar, y les voy a decir por qué. ¿Cuánto? Esta es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debo de orar? Y en esto hay un montón de opiniones. Algunos dicen, bueno, escuché a un predicador que yo considero que es un gran predicador, decía él, si tú, casi le adelantaba, ¿verdad?, en el video cuando decía, si tú eres un pastor nuevo, tienes que procurar estar delante de Dios 3 horas. Lo volví a repetir porque lo escuché mal. 3 horas, decía él. Él le recomendaba a los pastores de su línea teológica. Continua. 3 horas, Sí. decir 3 horas seguidas. Digo, wow, o sea, ¿se imaginan ustedes una persona 3 horas delante de Dios todos los días? Debe ser bonito. Yo le pido al Señor que me lleve a esas dimensiones, porque la verdad ya sería mentir. 3 horas orando en mi vida. Orando, seguido orando, todavía no tengo esa capacidad. Pero, ¿qué horario? O sea, ¿cuánto tiempo debemos de orar? 3 horas, 1 hora, media hora, 15 minutos, 5. Hay algunos que dicen, gracias Señor, y casi me digan los cuentas. Gracias Señor por este día, amén. 5 palabras, 5 segundos. 5 segundos. Ese es el más letal de todos, creo que es el súper ungido, porque no ocupa mucho. Nosotros necesitamos, entre más oramos, se crea una necesidad más grande de conversar con Dios. Y esto es así, es que cuando entendemos que la oración es tan sencillo como hablar con Dios, tenemos que ver que cuánto tiempo oramos demuestra en parte cuánto amamos a Dios. Así es. Cuánto tiempo oramos demuestra en parte, cuánto amamos a Dios. Si usted está, bueno, los que estamos casados, cuando eran nuestras novias, pasábamos horas y horas, lero, candelero, y hablamos de todo. Hablamos de todo, ¿cierto o me equivoco? Ya nos casamos con ella, ya hablábamos menos de otras cosas y tratamos de resolver nuestros problemas. Pero hablábamos, siempre tenemos que tener ese tiempo. Con Dios debe ser todavía más el tiempo que hablamos. ¿Por qué? Porque resulta que a Dios lo necesitamos verdaderamente. Usted habla con Dios para que Dios le ayude, para que Dios reciba la gloria, reciba la honra por ser santo. Pero nosotros necesitamos a Dios. Ahora, los que están aquí desde el inicio, yo les di un formato. ¿No se acuerda, Claudia? ¿Se acuerda? Les dije esta idea que la escuché de un predicador que me decía que también predica muy bien, por Washington. Decía él que le enseña que la oración debería de ser mínimo de 1 hora. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos cuando los salió durmiendo, le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni aún 1 hora.
velad y orad para que no entréis en tentación. Ya lo vimos en este versículo, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, una hora debería ser nuestro, escuchen bien, estándar. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas oramos? Ahora, si lográramos orar una hora, se siente, o sea, siendo sincero, ¿creen ustedes que orando una hora se sentirían capaces de sobrellevar el día? ¿Ah? Sí, lo sobrellevamos. Lo dividimos. Sin morar, lo dividimos, lo sobrellevamos sin morar, ahora orando. Ok, ven. Quiero decirles esto. Este formato, apunte, porque esto sí les va a servir. Antes de esto, cuando iniciamos al principio de la obra, ya tenemos 3 meses y un poquito más, 20. Nosotros 3 meses y medio. Nosotros enseñamos este formato. La idea de manantiales en el desierto, para los que no saben, ¿verdad? Porque hay todo nuevo, era esta: que del día de la fecha en la que inició el 20 de octubre al 20 de octubre del próximo año, cada miembro pudiera al menos orar 1 hora diaria. Pero esto iba a ser así: los primeros 3 meses, apunten, los primeros 3 meses, si quiere hablo de aquí en adelante, los primeros 3 meses, orar al menos 15 minutos diarios, de preferencia en la mañana, como Cristo dijo, el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día, provisió en la mañana. Los primeros 3 meses, orar 15 minutos diarios, al menos. ¿Por qué 3 meses? El ser humano es un ser de hábitos. Usted acostúmbrese a hacer algo durante 3 meses y será un hábito en su vida. 3 meses orando 15 minutos le dará el puente para que usted los próximos 3 meses ya no sean 15, sean 30. ¿Ok? Sean 30. Entonces, de 3 meses a 6 meses puede orar 30 minutos. Cuando ya lleguen 6 meses, a partir de la fecha, si quiere, usted no ore 30 minutos, sino que ore 45, de 6 meses a 9 meses. Y en el último cuarto del año, usted en los últimos 3 meses ya pueda orar 1 hora. Ese es un hábito que todos tenemos que tener, es algo que necesitamos. Ahora, cuando estamos partiendo de que ya oramos 1 hora, ¿cómo la dividimos? ¿Por qué oro? ¿Qué hago? ¿Por qué oran ustedes? Algo que puedan compartir, no digan cosas personales, pero ¿por qué oran ustedes? Yo oro en primer lugar, yo cuando oro lo primero le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de levantarme. Oro por la iglesia para que crezca la congregación, para que le dé sabiduría a la pastora. Oro por la nación, por Honduras, por Israel, por Jerusalén. Y por último, oro por mi familia, pues, con mis problemas, pues, es de lo último. Le voy a dar esta idea de este formato. Los primeros 15 minutos, órenlos por usted. ¿Por qué por mí? ¿Por qué por ti? ¿Por pensar usted? ¿Sabe por qué? Si usted está casado, ore para que sea un mejor esposo. Dios, haz de mí un mejor esposo. Haz de mí un mejor padre. Haz de mí un mejor amigo. Haz de mí un mejor cristiano. ¿Sabe por qué? Porque si somos esposos, los hombres, en el caso de los hombres, a mi esposa y a mis hijos, no hay nada que sea más de bendición que su padre, que su esposo, sea un hombre bíblico. Entonces, como yo conozco que mi carne no quiere ser un hombre bíblico, tengo que pedirle a Dios la ayuda para que me convierta en eso. Entonces, lo primero que hacemos al orar es
pedir por nosotros. Dios, cámbiame, ayúdame, mira que yo soy, me cuesta esto, me enojo con esto me perjudica con mi esposa, esto me perjudica con mis hijos, ayúdame, renuévame, cámbiame. Quiero alabarte, quiero bendecirte, alabo tu nombre, te exalto y todo, para que todo lo que hagas en mí sea para la alabanza de tu gloria. Otra de las cosas, cuando usted ore, estoy hablando de este formato, ¿verdad? No quiere decir que es ley tampoco, porque yo no le voy a decir a usted cómo ore, ¿verdad? Yo le estoy dando una idea para que se haga de cómo puede implementarlo. Otros 15 minutos puede orar con su pareja. ¿Cuántos aquí queremos, los hombres que estamos acá, queremos que nuestra mujer sea la mejor mujer que pueda ser? Yo quiero que mi esposa sea la mejor esposa que ella puede ser. Pero yo sé que ella también quiere que yo sea el mejor esposo que pueda ser. Y ojo con esto, no la esposa que nosotros queremos, sino la esposa que necesitamos. ¿Verdad? Porque usted puede orar mucho para que sea su esposo un hombre de muchos detalles, pero si eso más bien en vez de beneficiarla a usted, la va a perjudicar. ¿Verdad? Pídale a Dios por su pareja, para que Dios haga de esta persona ayuda idónea a una mujer que se centre en Cristo, que ame, o un hombre, ¿verdad? En el caso de la mujer. Los otros 15 minutos, llevamos media hora, órenlos por sus hijos y su familia. Órenlos para que Dios haga de sus hijos hijos de bien, que sean obedientes, que sean educados. Miren, el otro día yo tuve un privilegio muy grande, yo les contaba el viernes pasado cómo era la primera vez que Josué oraba en público. La niña es un poco más expresiva y Josué, es la que sabe que está acá, sabe que mi hijo no es tan fácil como parece a veces. Él tiene su carácter, tiene sus cosas, cuando está niño pues tiene sus cosas. Pero mi esposa y yo oramos por él para que Dios moldee ese carácter y lo haga ser un niño más obediente, un niño más bíblico. Y fue la primera vez que él le escuchó de su corazón decir, yo quiero hacer la oración. Por eso lo dejé. Y ese día incluso había orado por mi esposa. Ahora, yo veo los frutos de la oración, porque la oración nunca cae en sacos rotos. Dios nunca se queda con nada. Preséntele usted su corazón a Dios, derrame su corazón delante de Dios, Dios lo va a atender. Y los últimos 15 minutos, órenlos por otros asuntos varios. ¿Cuáles son esos otros asuntos varios? La congregación, los inconversos, la nación, las autoridades, Israel, oren por el resto del mundo. Alguna vez aquí me decía, es que yo no sé ni por qué orar. Uy, yo le dije, ¿en serio? A veces no es que no sé qué orar. De verdad. ¿Usted alguna vez se ha quedado corto de palabras cuando está orando? ¿Se ha quedado corto? Entonces no hemos sido tan objetivos en ver realmente qué es lo que tenemos que orar. Saben que cuando yo estaba más joven aprendí algo, me decían, cuando usted ore por teléfono, antes solo existían los fijos, usted tenga una lista de cosas que quiere decir. Sí, porque usted sabe que por teléfono la gente habla, más cuando están con amigos, hablan de todo. Pero en aquel tiempo el teléfono era fijo. Entonces uno tenía su papel y escribía, voy a decir esto y lo otro. ¿Cuántos me han llamado aquí y solo escuchan frases como esta? Claudia, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Tiene que no la miré ayer? Sí, es que no puede porque está enfermo. Bueno, solo llamaba para ver que estuviera bien. ¿Está bien? Sí, bueno, ok. Chao.